buenas tardes, queridísimos amigos. Estamos con ustedes un nuevo martes, hoy día 28 de mayo de 2013. En un día un poco frío, un poco raro, como dicen en todos los medios sociales, también tropiconce, a ratos sol, a ratos lluvia. Esperamos que estén bien, queridos auditores, y esperamos que estén con mucho entusiasmo también para aprender todo lo que vamos a compartir en este nuevo programa de Sembrando la Esperanza. Compartiendo la fe, la sección que se nos aproxima entonces, y nuestro panelista del día de hoy es un panelista nuevo de este año y nos va a acompañar durante este 2013 una vez al mes. Así es, una vez al mes. Así es, y su nombre es José Johnson y es profesor de religión. Te invitamos a presentarte. Bueno, no hay mucho que decir. Muchas gracias para empezar por la invitación. A mí me gusta mucho este tema de la radio, hace tiempo que no estaba a los micrófonos en alguna parte y nada, si se puede aportar a que reflexionemos un poco en torno a la fe y pueda ayudar un poco en eso, muy agradecido, digamos, es la idea, por lo menos. Qué bueno, entonces una alegría también para nosotros tenerte en el programa y poder compartir un poquito más acerca de nuestra fe, acerca de las formaciones también que queremos para este año compartir con los auditores y que tienen que ver este año con el creo. Con el creo. Bueno, y todo esto dentro del contexto del año de la fe que está viviendo nuestra iglesia y que también nosotros queremos hacerlo partícipe del programa Sembrando la Esperanza, porque también en la catequesis se está dando fuerte este tema del creo, sobre todo, que se aborda como arquidiócesis. Bien, ya en esta semana nosotros estamos poniendo todo nuestro enfoque en la figura del Padre, ¿cierto? Así es. La semana pasada con la hermana Gisela estuvimos compartiendo la primera parte del credo, cuando dice creo en Dios. Nos estuvo compartiendo lo que significa creer en Dios, ¿cierto? Lo que expresa la esencia de su persona, cómo se revela Dios y también algunas consecuencias que tiene la fe para nuestra vida. Esta semana queremos compartir en torno al Padre y vamos a hacer todo, o sea, vamos a profundizar sobre la Trinidad, ¿cierto? Y vamos a responder todas las dudas. Ya me estaba asustando. No, en torno al creo en Dios Padre, la figura cierta de Dios como Padre. A este concepto de Padre entonces vamos a ir profundizando un poquito más para poder ir aprendiendo también. La primera pregunta, José, que tenemos para ti es ¿cómo comprender el misterio de la Trinidad? A ver, me la pusieron fácil para empezar como panelista. El tema de Trinidad siempre es un poco complicado, pero antes de entrar en los detalles de cómo es esto de un Dios, tres personas, yo creo que lo primero que habría que decir para no perder el hilo es el tema de que Dios es comunidad. Yo creo que es lo primero que hay que entender de la Trinidad. Nosotros creemos en un solo Dios, sí, pero no un Dios solitario, sino un Dios que es comunión, que es comunidad de tres personas, una comunidad de amor, ¿cierto?, eterna, plena, y que nos consideramos nosotros reflejo de esa comunión, la familia sobre todo como reflejo de esta comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto?, que comparten una misma naturaleza, pero son tres personas distintas. Ahora, esto, como digo, también se refleja en la misma vida de la Iglesia, es decir, nuestra fe nos impulsa a vivir en comunidad también, a buscar la comunión entre las distintas personas, y es una comunión, quisiera dar como otro antecedente, así como para partir, es una comunión en la diversidad, es decir, el Padre es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Espíritu Santo, y eso indica que se puede ser comunión precisamente porque son distintos, precisamente porque son diversos, es decir, la unidad de la Iglesia, la comunión nuestra con las personas, no es con personas que tengan que ser iguales a nosotros en todo, sino que la diversidad, esa riqueza distinta que tiene cada uno, es lo que hace posible la comunión, a reflejo de la Trinidad. Entonces, podríamos resumir esta pregunta en que el Dios es uno, por supuesto, pero se divide o comparte este concepto de Trinidad con tres personas distintas. Sí, es delicado la conceptualización acá porque se presta para confusión, pero, a ver, deberíamos partir un poco, hay tres términos que están metidos en este tema. El término naturaleza, ¿cierto?, el término persona y el término relación. La Iglesia, como para tratar de explicar un poco este misterio, ocupó estos tres conceptos. Entonces, es lo que tienen en común el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que llamamos naturaleza, es lo que llamamos divinidad. Es decir, todo lo que podemos decir de Dios lo podemos decir del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Esto, por ejemplo, la eternidad,
la omnisciencia, la omnipresencia, el ser todopoderoso, el ser amor. Se puede decir de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo que es específico de cada uno, lo llamamos persona. Es decir, el Padre es el origen de todo, y es el Padre, no el Hijo, es el Padre el origen de todo. El que crea. Justo, el que crea. Él es la persona del Padre. El Hijo es Hijo con relación al Padre, por lo tanto, es una persona distinta. Es propio del Hijo redimir, ¿no es cierto? Es propio del Hijo el que salva. Y el Espíritu Santo es el que santifica, ¿cierto? Lo propio de Él, digamos. Participan los tres, pero es más propio de Él. Entonces, ese es el concepto de persona. Entonces, naturaleza, lo que es común; persona, lo que es propio de cada uno. Y relación, la forma como se comunica. Entonces, el Hijo procede del Padre, el Espíritu procede del Padre, pero proceden de manera distinta. El Hijo es engendrado, como todo hijo, es engendrado de su Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Como muy por encimita para tratar de entender un poco eso. Pero ya nos va quedando un poquito más claro también el concepto y el misterio de la Santísima Trinidad, porque como bien lo dice la pregunta, es un misterio. Tampoco lo podemos acabar en su definición. Es algo mucho más amplio de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Quizás en nuestra comprensión podemos abarcar un poco, pero no en su totalidad, ¿verdad? Porque es un misterio, y también ahí le incumbe mucho el tema de la fe. Justo, de hecho, se trata también de, evidentemente, como dices tú, de un misterio en el que hay que vivir más que estudiar, digamos. Se trata la Trinidad, más que meterla en un laboratorio y tratar de diferenciar sus partes, ¿no es cierto? Se trata de un misterio que nos supera y que tenemos que experimentar, ¿cierto? Vivir dentro de la Trinidad, vivir nosotros también esa comunión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Como cualquier persona, la única manera de conocer una persona es relacionándose con ella, no estudiándola. Entonces, en ese sentido también es un misterio, y evidente que hay que entrar un poco, como dice el Éxodo, ¿no?, a pie descalzo en el tema de la Trinidad. Hay que entrar con humildad, y porque es algo que nos supera, pero que tenemos que algo reflexionar o vislumbrar de lo que significa. Y en esa misma temática de la Santísima Trinidad, la revelación de Dios como Trinidad, ¿ya? ¿Cómo entramos en esta realidad? Ahí, bueno, el punto de partida inevitable, vamos a partir como por atrás, aparentemente, temporalmente, es Jesucristo. O sea, si bien tenemos la presencia de las tres personas en toda la historia de la salvación, el que revela esta idea de la Trinidad es Jesucristo. Antes de Él solo podíamos saber que Dios era uno. Y punto. Pero Jesucristo se comprende a sí mismo, y Él lo dice claramente, como el Hijo del Padre, ¿cierto? Él se llama a sí mismo el Hijo, ¿no? El Hijo del hombre, el Hijo del Padre. Y el Padre también lo llama su Hijo. Entonces, este es el primer elemento que tenemos en la revelación. Es decir, Jesús como Hijo de Dios. Hijo en sentido fuerte, ¿no? No como Dios que nos quiere un montón, sino que como sentido fuerte. Hijo, naturaleza común, Hijo. Y luego, el Hijo que revela el Espíritu Santo. Dice, luego de mí, ¿no es cierto?, voy a enviar otro defensor, que es el Espíritu Santo, que viene del Padre, que viene de mí. Entonces, tenemos estas tres figuras en el Nuevo Testamento, y ahí los cristianos se les plantea un problema, porque creemos en un solo Dios, sí, pero el Padre es Dios, el Hijo también, y el Espíritu Santo. Y luego, retrospectivamente, a partir de la revelación en Jesucristo, descubrimos su presencia desde la creación del mundo en adelante. Desde la creación del mundo tenemos al Padre creando, tenemos al Espíritu aleteando sobre las aguas, como dice el texto del Génesis, y tenemos al Dios que va diciendo las cosas, ¿cierto? Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Por lo tanto, Dios va creando por su palabra, y ya tenemos al tercer personaje. Y en toda la historia de la revelación aparecen los tres en el fondo, en el mismo Nuevo Testamento, excepto cuando Jesús es bautizado por Juan. Jesús, evidentemente, el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo baja, dice, con forma de paloma sobre Jesús, y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo, en quien me complazco plenamente, ¿no es cierto? Ahí también tenemos los tres. Entonces va apareciendo así esta revelación paulatina, por supuesto, de la Trinidad, que luego la Iglesia tratará de entender, ¿no es cierto?, a través de los concilios y todo lo demás, tratará de entender un poco más este misterio. Pero el misterio no es que un poco respondiendo a salfatismos por ahí de la gente, no es que la Iglesia lo haya inventado, sino que el misterio aparece en la revelación de Jesucristo, es lo que Él dice, y luego la Iglesia consigue un poco este armado teórico para tratar de entender este misterio que en Jesucristo se nos ha mostrado. Interesante el tema, y también a veces podemos sentir que nos queda un poquito grande, que nos cuesta mucho entender algunas cosas, pero en realidad hay que irse quedando con algunas frases más sencillas que nos vayan haciendo un poquito de eco para ir pensándolas, meditándolas, y también dejar a Dios que nos vaya hablando a través de estas enseñanzas.
de que algunos de sus mensajes, algunas de sus palabras vayan también formando enseñanzas en nosotros, aprendizajes en nosotros. Así es. Continuamos entonces con la segunda parte de la entrevista, pero antes veo muy lento la actividad en Facebook. Creo que parece que los auditores nos están entusiasmando con este tema, parece, no sé qué sucede en las casas. ¿Tendrán sueño, ¿Será el porque frío? alguien hoy día no trajo la cámara? O puede que hayan llegado mojados a su casa y estén ahí, cierto, acostados, Haciendo picarones, tomándose una agüita, porque quizás muchos se resfriaron el día de hoy por este temporal. Queque, Bueno, se entiende, pero los invitamos a que empanadas, ¿qué más, papas fritas, ¿qué más? galletas, ¿Qué más? tantas cosas ricas. Medio hambre. Bueno, así que a escribir nomás, chiquillos, a responder también la pregunta y también llámenos a los teléfonos que hay, no tengan miedo, por favor. Eso fue como, por favor, llámenos. Por favor, no se preocupe, si usted no puede llamar, no llame. No le estamos rogando a nadie. Pero escriba en Facebook. Pero por favor, escriban, sí, llamen. No, y para saber más o menos cuáles son las impresiones, qué saben ustedes también y qué también pueden, o sea, si tienen alguna pregunta, ¿cierto? Hoy día estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿cierto? Sí, José? dentro de lo que pueda ayudar, claro. Y Bien. si no, queda pendiente, Por supuesto, tampoco, claro, es una queda tarea de pendiente, todos. claro, para la próxima. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta y es la siguiente. Vamos a continuar ya con el tema de la Trinidad y en ello queremos hacer este punto, ¿cierto? La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. ¿Cómo se crea el dogma mariano? El dogma de la Trinidad, perdón. Hay un problema con los dogmas, acá más o menos serio. Sí, estamos bien. Quizás Podríamos hacer un poquito de... La palabra dogma se asocia Claro. mucho quizás a María. Claro, bueno, hay 4 dogmas de Te María. comprendemos, Rodrigo. Pero Sí, tengo toda una está confusión. Lo siento, absolutamente... Ya. Te disculpamos. Gracias. Bueno, a propósito de eso, el tema de los dogmas es un tema delicado porque es una palabra bien menospreciada hoy en día, ¿no es cierto? La gente que es muy dogmática, se dice, ¿no? Hay gente que es muy rígida, asociado al tema del dogma y en realidad no, porque cuando uno habla del dogma de la Santísima Trinidad o los dogmas de María o cualquier dogma de la fe, se tiene una tendencia a pensar en cosas, digamos, rígidas, ¿no? Impuestas autoritariamente. Copiándole la imagen a un teólogo, a Leonardo Boff, él decía que los dogmas eran una especie de semáforos. Es decir, en el camino de la fe, los dogmas son una especie de luces que ayudan a saber hasta dónde llegar, por dónde ir, ¿no? Que te van guiando. Porque la fe no es una cosa inmutable, ¿no? Uno va reflexionando en torno al misterio de Dios, ¿no es cierto?, a la vida cristiana, todo eso. Y a veces esa reflexión se sale un poco del marco cuando ya empieza a dejar de ser cristianismo, empieza ya a deformar la fe más que ayudar. Aparece la Iglesia y define una verdad como verdad de fe. Es decir, pasando esta línea, lo que estás planteando o lo que estás creyendo ya no es parte de la fe católica. Entonces una especie de baranda a la orilla del camino, ¿no? Es decir, hasta aquí esto sigue siendo católico. De ahí para adelante, si quieres creerlo es tu problema, pero ya no es parte de la fe de los apóstoles, en el fondo. Esa es como la idea de lo que es un dogma, y en eso entra la Santísima Trinidad, por supuesto. Muy bien. Bueno, y en eso es lo que nos queremos enfocar, ¿cierto? ¿Cómo surge este dogma específico de la Santísima Trinidad? Bueno, un poco ya lo decíamos, ¿no?, con este tema de la Biblia, de esta reflexión y de la propia experiencia de Jesús, evidentemente, pero la Iglesia empieza a reflexionar en torno a esto luego del siglo I, digamos, los primeros padres de la Iglesia empiezan ya a reflexionar, a tratar de entender esto de que Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero creemos en un solo Dios, no en dos dioses. Entonces era muy confuso, hubo mucha pelea de por medio para tratar de definir este tema, hasta que llegaron 2 concilios, que son los concilios más importantes, diría yo, de la Iglesia, el de Nicea en el 325, en la ciudad de Nicea, los concilios se llaman por el nombre de la ciudad, y el de Constantinopla en el 381. Y en estos 2 concilios se formula un credo, un símbolo de la fe, que es esta oración que se reza en la misa, ¿no es cierto? Nosotros rezamos generalmente el credo corto, el credo de los apóstoles, que se llama, ¿no? Y este año en muchas parroquias se está rezando el credo Nicea-Constantinopla, el credo largo que se llama, y llegan a esta formulación donde se define, de alguna manera, con claridad, las personas divinas. De hecho, el credo está dividido en 3 partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí ya se define, eso en 325, 381,
lo primero que dice, ¿no es cierto?, parte ya diciendo, creo en un solo Dios, parte afirmando eso. Luego continúa afirmando a Jesucristo, ¿cierto?, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No como otro Dios, sino Dios verdadero del Dios verdadero, del único Dios verdadero que es el Padre. Y la clave es engendrado, no creado. Es decir, el Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, como Hijo de Dios, es engendrado, porque si uno lo mira con lógica, la única manera de ser padre es tener un hijo. Por lo tanto, si Dios es Padre desde toda eternidad, tiene necesariamente que tener un hijo desde toda eternidad. Y ese hijo es Jesucristo, la segunda persona. No es Padre solo porque sea creador, sino porque es Padre eternamente del Hijo, ¿cierto? Y más adelante afirma del Espíritu Santo, ¿cierto?, que procede del Padre y del Hijo. Porque en el Nuevo Testamento vemos, ¿no es cierto?, en Jesús diciendo, yo les enviaré el abogado, yo les enviaré el Espíritu Santo, o el Padre les enviará y yo lo pediré. Entonces dice, lo envía el Padre y lo envío yo. Entonces afirma que el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, que tiene la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, ¿cierto?, que es Señor y dador de vida. Entonces ya en Nicea Constantinopla se establece ya la claridad de esto, y la idea de la naturaleza y de las personas, y la relación, que son los tres términos que yo explicaba, y toda la teología posterior girará en torno a esos tres criterios, persona, naturaleza y relación, y a la vez basándose inevitablemente en el credo de Nicea de Constantinopla, que además es un credo común a todas las iglesias cristianas, digamos, decentes, no la iglesia media rara, iglesias cristianas, digamos, al punto que, una palabra... claro, elegante, digamos, las iglesias cristianas. De hecho, no se puede considerar cristiano quien no acepte el credo de Nicea de Constantinopla, por una razón muy simple, porque ese credo fue formulado cuando toda la iglesia era una sola. Por lo tanto, todas las iglesias, si derivan de la iglesia una primitiva, aceptan el credo de Nicea de Constantinopla. Ese es nuestro problema que tenemos, por ejemplo, con los testigos de Jehová o con los mormones, que la doctrina de la Trinidad en ellos es débil. Además que el bautismo, para que sea legítimo, debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, uno no sabe muy bien si está la fe de la Trinidad puesta ahí. De hecho, todos los días nosotros empezamos, ¿no es cierto?, la jornada con los dos signos centrales de la fe, la cruz y la Trinidad. ¿Cierto? Nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo haciendo la señal de la cruz. Es decir, es esencial al cristianismo, y en ese sentido es un dogma. No en el sentido de que sea autoritario, sino que es esencial. Si no se cree eso, ya no se está en la fe de los apóstoles. Interesante todo lo que nos cuentas, José, interesante igual ir aprendiendo un poquito más de este misterio de la Santísima Trinidad. Y en cuanto a lo que ya nos mencionabas acerca de las misiones trinitarias, ¿qué podemos decir al respecto de las obras divinas y las misiones trinitarias? Claro. Ahí hay que distinguir dos cosas. Uno es, decíamos que, ¿no es cierto?, la Trinidad se diferencia por sus relaciones, las tres personas. Ahora, hay dos tipos de relaciones. Voy a decirlo lo menos hermético posible, pero una es las relaciones que tienen entre ellos, el Padre con el Hijo y el Padre con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es un tipo de relación hacia adentro de la Trinidad. Y lo otro, las relaciones, hacia afuera de la Trinidad, es decir, hacia el mundo, hacia la creación, hacia nosotros. Y a esas relaciones hacia afuera se les llama misiones, ¿cierto? Son sus obras o misiones, porque claro, el Padre no puede tener una misión porque quiere enviar al Padre, ¿no? Pero por eso misiones o obras son los dos conceptos que se ocupan. Ahora, esas misiones las realizan los tres, siempre los tres, pero se le atribuye principalmente el protagonismo a uno de los tres. Ya hablábamos un poco de la creación, ¿no? El Padre se le atribuye la obra de la creación o la misión de crear, porque todo procede del Padre, el Hijo procede del Padre, el Espíritu procede del Padre y la creación procede del Padre. Por lo tanto, en eso ahí afirmamos que creemos en un solo Dios, porque todo procede de Él. Entonces Él es el que crea, pero crea a través de su palabra, el Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo que actúa, ¿no?, que se agita sobre las aguas. Por lo tanto, están los tres presentes, pero se le atribuye al Padre. El Padre es el creador. El Hijo es la redención, la salvación. Es decir, ¿no es cierto?, rescatarnos del pecado y llevarnos a la plenitud de la vida, la salvación. Son dos conceptos distintos, ¿cierto?, redención y salvación. Pero también en la vida de Jesús, el Hijo, aparecen el Padre y el Espíritu Santo. Ya mencionábamos el bautismo, podemos mencionar también la transfiguración, ¿cierto? Cuando Jesús aparece transfigurado, ¿no es cierto?, se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo, escúchenlo, y la nube que los envuelve es el Espíritu Santo. Y ya que mencionamos a María, en la Anunciación, ¿no es cierto?, es el Hijo, el que se encarna, que se hace hombre en María, es el Padre, es el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice el texto, y el Espíritu Santo descenderá sobre ti.
Ahí están los tres. Por lo tanto, en la redención, si bien se le atribuye a Jesús, actúan los tres. Y en la santificación, que es la acción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que es la que, un poco no muy claramente podemos decirlo, pero es como la última que aparece, de alguna manera, ¿no? Y es la que anima a la Iglesia, también están los tres. Lo envía el Padre por medio del Hijo y permanece en la Iglesia hasta entonces. O sea, Cristo sigue presente en su Iglesia a través de la acción de su Espíritu Santo, guiándonos en camino hacia el Padre. Entonces, para resumir, Padre, creación; Hijo, redención, salvación; Espíritu Santo, santificación. Ahí está, ¿Sí? entonces, bastante clara la explicación de José. Muchas gracias por compartir todas estas enseñanzas que, por supuesto, son muy necesarias y que nos hacen tan bien. Si usted quiere también en su casa poder profundizar un poquito más o leer un poco más acerca de este misterio de la Santísima Trinidad, desde el credo, como lo mencionaba José, lo puede hacer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 232 hasta el 267. Así es. Así que te agradecemos, José, por aceptar la invitación, ¿cierto?, a participar de este programa, y bueno, te esperamos con los brazos abiertos próximamente, ¿cierto?, en las siguientes conversaciones que tendremos acá en Sembrando la Esperanza. Encantado. Muchas gracias por la invitación también. Gracias.